Un saludo para todos. Vamos a hacer una breve revisión de los equipos que utilizaremos en esta primera práctica de electricidad y magnetismo. En esta ocasión, por ser la primera, necesitamos saber cómo se utilizan las funciones básicas de tres equipos. Estos son una fuente de potencia, un multímetro y un medidor LCR. Para el caso también, y es algo muy importante en los laboratorios, es que necesitamos determinar cuáles son las incertezas de las mediciones que hagamos con estos dos últimos equipos, el multímetro y el LCR. Porque tenemos que saber cuánto podemos confiar en esas mediciones que nosotros hacemos. Entonces, esos son los dos objetivos bien grandes que tenemos, que vamos a ver el manejo básico, muy básico de estos equipos, y vamos a determinar como parte de ese mismo manejo las incertezas, ¿verdad? Y lo ponemos esto por separado porque es una cosa muy, muy importante para el caso de las mediciones que se hagan en el laboratorio. Como precauciones generales, vamos a hablar las primeras acá. De todas maneras, ustedes tienen en la carpeta de laboratorio, en la sección común, un manual de seguridad que esperamos que lo lean, ¿verdad? Y que más que leerlo, que lo apliquen, ¿verdad? Pero para el caso de los instrumentos eléctricos, nos interesa esto más específico, ¿verdad? Aunque eh, en la, en la práctica hemos limitado nosotros los voltajes y corrientes que puedan producirse. No está de más tener esto como un hábito, pues en algún momento en su vida profesional o incluso en alguna aplicación práctica en su casa van a tener que hacer alguna medición de un voltaje que sí ya pueda representar peligro. Entonces, lo primero es que hay que leer los manuales, ¿verdad? Los manuales de los equipos. En nuestro caso, hemos dejado los manuales de estos equipos en una carpeta también que dice manuales de equipos en la sección común dentro de la carpeta general del laboratorio. Así que es una buena práctica que siempre lean el manual, ¿verdad? Eh, a veces los errores se cometen por no haber leído el manual y esto puede en algunos casos llevar hasta ciertas situaciones de peligro. Luego, los fusibles son dispositivos que se utilizan para proteger algunos de los equipos y a los usuarios, ¿verdad? Y estos eventualmente pueden llegar a romperse, ¿verdad? Se pueden quemar por algún error que cometamos. Entonces lo que nos interesa es tener siempre presente que si lo sustituimos un fusible, tiene que ser por aquel que tenga las mismas especificaciones que en el manual diga o el que se estaba usando, ¿verdad? Asumimos que el que se estaba usando es de los valores tiene los valores correctos, ¿verdad? Y por uno igual tiene que sustituirse. Si se sustituye por uno menor, pues es probable que se queme con menos esfuerzo. Y si le ponemos mayor, pueden dañar el equipo ya que no se va a proteger. Luego, eh, no hay que tocar los alambres expuestos u otras partes que estén electrizadas en el circuito, en los circuitos que nosotros construyamos, ¿verdad? Esto va por igual, por ejemplo, para las pinzas de medición de los multímetros. Generalmente tienen un agarradero en el cual nosotros debemos apoyar nuestros dedos. Si apoyamos en la parte que está desnuda, que es precisamente para poder hacer contacto con lo que querramos medir, entonces podría ser peligroso. Y en nuestro caso, digo, los voltajes van a ser pequeños, bajos, que no van a representar peligro, pero sí es un hábito que hay que producirse, que hay que, del que hay que hacerse siempre, ¿verdad? Independientemente de que en este momento tengamos voltajes bajos, va a llegar el caso en el que van a tener que medir,
algo que sí puede ser peligroso. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Inclusive, por otra parte, que no sean peligrosos, pero si tocan por ejemplo, las partes expuestas de una punta de medición, la medición no va a salir de manera correcta, se va a ver afectado por que la toquemos. Eh, Luego hay que ver que no hay que usar alambres, conectores, eh, que estén quebrados, ¿verdad? De su cubierta, o peor, que estén expuestos, ¿verdad? Precisamente por lo mismo del anterior. Esto implica que cuando ustedes lleguen al laboratorio y van a utilizar eh, alambres, conectores o puntas de medición, tienen que revisarlas a ver si están bien, ¿verdad? A ver si no tienen ningún quiebre o se ha desprendido alguna parte de su aislamiento. Y aunque en este momento vamos a hacer mediciones bastante simples, pero más adelante vamos a hacer circuitos, los aparatos deben estar apagados al armarlos, ¿verdad? Porque si nos equivocamos, entonces podríamos dañar ya sea el circuito o los medidores o aparatos que estemos utilizando. Si tienen duda, por ejemplo, siempre es bueno pedirle al instructor que esté ahí que les ayude a revisar si está correcto antes de encender los aparatos, ¿verdad? Para hacer la medición. En este caso, el de la primera práctica, no vamos a hacer circuitos complejos, sino más bien mediciones directas de algunos de los componentes que luego nos servirán para armar circuitos en los que tengamos que estudiar algún fenómeno más complejo, ¿verdad? Vamos a necesitar recordar algunos conceptos, ¿verdad? Que todavía no los han estudiado en la asignatura, sino que hasta más adelante, pero ustedes lo recordarán que los abordaron alguna vez en bachillerato. Me refiero al voltaje, la corriente, la resistencia eléctrica, la capacitancia y la inductancia. Estas dos últimas son menos comunes, ¿verdad? Pero en el laboratorio aquí las vamos a necesitar. Entonces vamos a ir hablando un poco sobre cada uno de ellos. En los voltajes, que repito, los van a estudiar más adelante, hay dos grandes tipos con los que trabajamos, ¿verdad? Son los voltajes directos, es decir, son voltajes que tienen, por ejemplo, un sentido siempre en una misma dirección, ya explico eso, y los alternos que están variando. Están variando, por ejemplo, en el toma corriente clásico de nuestras casas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las baterías, siempre el polo positivo es positivo y siempre el negativo es negativo. Puede suceder de que no sea siempre constante como está esta gráfica, ¿verdad? Entonces, cuando es constante, además de directo, se le llama continuo. Entonces, esto podría ser variable, pero si siempre se mantiene quién es el positivo y quién es el negativo, entonces es un voltaje directo. En cambio, el alterno no, en el alterno se van precisamente cambiando quién es el positivo y negativo de manera cíclica. Entonces, en un toma corriente no podemos decir este es el negativo y este es el positivo, porque esos están cambiando constantemente. De hecho, lo cambian con una frecuencia de 60 veces por segundo, es decir, 60 Hz. Si observan, en este toma corriente es uno polarizado, donde por protección también se incluye una conexión a tierra, ¿verdad? Entonces, eso, digo, lo vamos a estudiar también. Y lo vamos a mencionar más adelante cuando veamos el caso de la fuente de poder que vamos a utilizar. Ahora, el voltaje alterno es un poco más complicado porque en el directo tenemos un valor de voltaje y ese voltaje es, en primer momento podemos decir que se trata de la capacidad que tiene un dispositivo o el potencial que tiene para mover cargas, ¿verdad? Producir un campo eléctrico, etc. Nosotros estamos familiarizados con
Con los voltajes sabemos que las baterías con las que utilizamos una linterna deben de ser de tantos voltios. Las baterías comunes suelen ser de 1,5, las recargables como de 1,25, las baterías de los carros de 12 voltios, etcétera. Pero en el voltaje alterno la situación se complica porque hemos dicho que van a estar variando. Así que ahí hay que distinguir algunos tipos de voltaje, ¿verdad? Entonces que nosotros encontramos en una señal alterna. Para el caso, este es dibujado una señal típica como pueden ser las de las casas, en los tomacorrientes de las casas, donde en un primer momento podemos encontrar que no hay diferencia de potencial entre los bornes, luego van aumentando, llegan a un máximo, a ese le llamamos voltaje máximo, empiezan a disminuir, llegan a cero otra vez, y luego se invierte quién es el positivo, quién es el negativo, y se llega hasta un máximo negativo. Entonces tenemos el voltaje máximo positivo y el voltaje máximo negativo. Además, la diferencia entre esos dos es lo que denominamos voltaje pico a pico, ¿verdad? Pero cuando medimos un voltaje alterno, a veces, por ejemplo, con un multímetro, solo obtenemos un valor. O en las casas nos referimos a que esos voltajes son de 120 voltios de corriente alterna. Entonces no concuerdan porque en un primer momento por el hecho de que hemos estado diciendo que los voltajes entre ellos, entre los dos bornes en el tomacorriente son cambiantes, ¿verdad? Entonces eso como que no concuerda, pero ese valor se refiere a un valor medio cuadrático que se calcula con esta fórmula, donde ft es la función que describe la forma de la señal que yo tengo, ¿verdad? En este caso una senoidal. Aquí tendríamos que tener una función senoidal donde tendríamos que implicar la frecuencia y los voltajes máximos también. Digo, esto va a ser motivo de estudiarlo más adelante, ya casi al final de la asignatura. Entonces, el voltaje que nosotros hablamos de corriente alterna es un voltaje eficaz. Físicamente significa como un voltaje directo, que es equivalente a directo, que si lo aplicamos a una resistencia produce la misma disipación de energía, ¿verdad? Pero digo, no se preocupen tanto por en este momento, que eso lo van a estudiar así muy detenidamente. El voltaje, la unidad de medida en el sistema internacional es el voltio y se simboliza con una V mayúscula. La corriente eléctrica es otro parámetro que vamos a ver. En realidad, la corriente eléctrica es producida por el movimiento de las cargas. Y por ejemplo, en un conductor, las cargas que se pueden mover son los electrones. Sin embargo, nosotros asumimos que la corriente va en sentido contrario y son cargas positivas, lo cual es equivalente en términos físicos y matemáticos, ¿verdad? Esta corriente se produce, por ejemplo, en un alambre si nosotros conectamos una batería o cualquier generador que produzca un voltaje entre sus extremos. Y hay una relación común que I es B entre R, ¿verdad? Que más adelante lo van a estudiar o ya la habrán estudiado en bachillerato como la ley de Ohm, que es un caso particular en realidad. La unidad con que medimos la corriente eléctrica son los amperios en el sistema internacional. Claro, como cualquier otra cantidad o magnitud física del sistema internacional, van a encontrar también sus múltiplos. Por ejemplo, miliamperios o microamperios, solo para mencionar algunos. Muy bien, y otra de las cantidades que vamos a medir son la resistencia eléctrica. Los objetos por este caso, son resistores. Son objetos que tienen como función oponerse al paso de la corriente eléctrica para regularlo, ¿verdad? Entonces, estos objetos tienen una propiedad que se llama resistencia eléctrica y es la que vamos a hacer también mediciones en esta ocasión.
Ahora, un alambre también presenta resistencia eléctrica, ¿verdad? Así que para algunos casos puede ser tan pequeña que la podemos obviar, ¿verdad? Descartar, pero para otros casos posiblemente no. En la, en la guía van a encontrar que, por ejemplo, vamos a verificar las medidas de ciertos resistores en un tablero y los valores teóricos están indicados mediante unas barras de colores. Estas barras siguen un código, ¿verdad? El primer dígito, el segundo dígito, luego el multiplicador, que es la potencia de 10 por la que hay que multiplicar el valor que tenemos, y luego está también la tolerancia, que básicamente es la incerteza relativa porcentual, ¿verdad? 10%, etcétera. Así que ahí les pido que revisen la guía, está. Y también hay diferentes aplicaciones para computadoras y teléfonos en los que ustedes solo dan los colores y obtienen el valor de resistencia, ¿verdad? Entonces ahí es algo que ustedes también pueden utilizar, ¿verdad? Para comparar luego con las mediciones que hagamos. Muy bien. Otra de las cantidades que vamos a medir es la capacitancia. Bueno, se me olvidaba en el caso anterior decir que la unidad de la resistencia eléctrica es el ohmio. Es el ohmio y estos son sus símbolos. Ya para el caso siguiente, que son los capacitores, estos son dispositivos que tienen ciertas propiedades, ¿verdad? En este caso pueden almacenar energía en forma de campo eléctrico y eso a través de acumular carga eléctrica en sus partes. El más común o el más básico son dos placas paralelas que están frente a frente y una se carga positiva y otra negativa. Entonces eso nos da ciertas propiedades que tienen esos dispositivos. Hay de diferentes tipos. Hay unos que están basados simplemente en la superposición de varias placas paralelas entre sí. Por ejemplo, este que está aquí, que era común que se utilizara en los dispositivos sintonizadores de radio. Luego están unos que entre las placas se ponen cerámica, como estos, y hay unos que son de algún material en el que las placas se separan mediante un electrolito, ¿verdad? Entonces tienen también otras propiedades y aplicación. Pero en general, estos se miden en faradios, ¿verdad? F mayúscula es su símbolo y el símbolo en circuitos es este otro. Otro elemento circuital importante son los inductores. Los inductores son bobinas básicamente en los que, a diferencia de los capacitores, pueden almacenar energía en forma de campo magnético, ¿verdad? Entonces, estos se ocupan mucho también en electrónica, ¿verdad? Su unidad de medida es el Henry y igual que todos los demás con su múltiplo, ¿verdad? Milihenries, etcétera. Vamos a medir de esto, vamos a verificar si los valores que en teoría dicen ahí son los que nos dan nuestros medidores. Y hablando de esos medidores, lo que tenemos son multímetros, ¿verdad? Vamos a utilizar un modelo en particular de multímetro digital. Y estos son antiguos analógicos que todavía a veces se usan, ¿verdad? Pero básicamente en el laboratorio lo que vamos a utilizar es un modelo digital, ¿verdad? Que es este. Este es nuestro modelo principal. En este hay que mencionar que tienen básicamente estos tres bornes. Aquí conectamos las puntas para hacer las mediciones, ¿verdad? Este negro que aparece aquí que dice COM es el común, ¿verdad? Y lo podemos usar en conjunto con el rojo de la derecha o el rojo de la izquierda. Este rojo de la izquierda solo es para medir corrientes altas, digamos, ¿verdad? Corrientes altas, no en el orden de los miliamperios, sino que un poco más, ¿verdad? En este caso, hay una limitación, ¿verdad? Y ahí
dice, por ejemplo, cuántos amperios y que está protegido por un fusible. Claro, también podemos medir valores más pequeños, ¿verdad? Entonces no hay problema tampoco. El común negro con el rojo que está a la derecha es para medir voltios en general, ohmios, continuidad y en este caso medir frecuencias de señales, medir también capacitancia y algunos casos tenemos para temperatura, ¿verdad? Si lo calibramos. En este caso, el que más vamos a usar es el común con este de voltios y ohmios, ¿verdad? Este vamos a utilizarlo para medir esos dos, voltios y ohmios en principio. Aquí hay un selector. Este selector se pone, por ejemplo, aquí dice voltios, en esto si lo alcanzarán a ver, y tiene arriba una pequeña ondulación que simula una señal de tipo alterno. Este otro es para medir voltajes directos, ¿verdad? Y este que sigue a continuación es para milivoltios alternos, ¿verdad? Y si le ponemos el botón amarillo que está aquí arriba, lo cambiamos a el valor amarillo aquí que dice, o al símbolo, perdón, que nos indicaría que estamos midiendo directos. Luego está el de ohmios, para probar diodos, que no lo había mencionado, y también para medir capacitancia. Bueno, aquí esto que está aquí, que parece como el sonido, en realidad es un medidor de continuidad. Este no nos da mucha información, solamente nos permite saber si, por ejemplo, entre dos puntos hay continuidad, es decir, no está cortado un circuito. Esto es bueno probar antes también las puntas que utilicemos para el multímetro, ponerlo en continuidad y tocarlas para ver si que no está rota en su interior, ¿verdad? Entonces, si suena es que están bien los conectores que estamos utilizando. Y este que lo vamos a utilizar bastante en nuestra primera práctica son los ohmios, ¿verdad? Los ohmios, que es la medida que decíamos de la resistencia eléctrica, es la unidad que utilizamos para la resistencia eléctrica. Este multímetro, este modelo en particular es el 115. En la carpeta de los manuales ahí aparece uno que es genérico, que es para varios modelos similares, ¿verdad? En particular es para el 114, 115 y 117. ¿Por qué me refiero a este manual? Porque además de decir cómo hay que conectarlo y todo esto, nos da una información que es pero muy importante. Y nos da, por ejemplo, la incerteza con la que se hacen las mediciones dependiendo del rango. Entonces solo hagamos un pequeño ejemplo, por decir algo. Si yo estoy midiendo y me aparecen 50.00 voltios, aquí dice 60, ¿verdad? Que es el rango. Entonces yo sé que estoy en este rango de 60. ¿Y qué significan estos valores que está aquí? La resolución se refiere al mínimo valor que en esa escala se puede medir. En este caso son centésimas de voltio. Y lo que nos interesa para las incertezas es esto que está acá. Esta nos da una información para calcular la incerteza. Por ejemplo, en esos rangos de medir voltaje, lo que tenemos son que tiene un error que es el 0.5% del valor leído, de lo que está indicando. Y más dos cuentas le llaman acá, pero dos cuentas significa dos valores de la resolución. Es decir, que si nosotros medimos 55.61 voltios, a eso le tenemos que sacar el 5% y sumarle dos veces la resolución, que es 0.01.
Esto es en general, ¿verdad? Lo que diga aquí, estos valores son para este caso en particular, pero dependiendo lo que estén midiendo, así cambia el valor. Aquí hay un ejemplo. Si tuviéramos más o menos el 2% más dos cuentas, aquí se ha calculado y medimos 100.0 voltios, entonces tendríamos el 2% son 2 voltios y dos cuentas serían 2 décimas. Entonces, eso significa que el verdadero valor está entre 97.8 y 102.2. Eso significa. Podemos entonces con estos valores calcular la incerteza de la medida que estemos haciendo de acuerdo con las especificaciones que tiene nuestro equipo. Esto es válido para todos. Ustedes tendrían que buscar en los manuales cuál es la información, ¿verdad? Que nos da el fabricante para saber cuánto podemos confiar en una de las medidas que hagamos con ese aparato en particular. Ok. Continuando con el otro, este es un medidor LCR. LCR se refiere porque puede medir inductancia, la propiedad de las bobinas, por ejemplo, C, capacitancia y también resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces, este es más fácil de utilizar de lo que solían ser antes, ¿verdad? Antes se tenía procesos complicados, pero en esta ocasión no. Aquí hay una serie de dispositivos que es solo para facilitar medirlos dentro de un circuito, pero normalmente podemos medir también con dos puntas, igual que las mismas de un tester o de un multímetro. Aquí este borne que tienen a la izquierda es el TIER, es el de protección, ¿verdad? Lo podemos conectar ahí. Y está el negativo y el positivo. Esto es importante porque hay algunas piezas que para medirlas es apropiado, o mejor dicho, es necesario que estén en la polaridad correcta. Especialmente, por ejemplo, con capacitores que son electrolíticos. En la práctica, nosotros tendríamos que conectar aquí o con las puntas de este aparato a los extremos, por ejemplo, de una resistencia, un capacitor o un inductor para poderlo medir. En principio, si ustedes aprietan aquí la tecla que dice auto, él detecta cuál es el tipo de dispositivo que están midiendo, ¿verdad? Y él se pone en las unidades. Si eso no ocurriera, por ejemplo, si no logra identificarlo, ustedes pueden apretar eso para irlo cambiando. Esto, digamos que es lo básico que en este momento vamos a hacer. Más adelante es probable que tengamos necesidad de hacer otro tipo de mediciones. Pero en principio tendríamos que encenderlo, conectar en los bornes el objeto que queremos medir y apretar que haga la medición automática. Entonces aquí nos indicaría que está midiendo. Este equipo tiene ciertas capacidades, como por ejemplo para decir cuál es la capacitancia de una combinación en serie o en paralelo, que puede presentar ya en la práctica diferentes valores, ¿verdad? Si están conectados en serie o en paralelo, la combinación que estamos leyendo. Bueno, esto también hay que leer el manual y ver en la práctica, pero el uso es bastante simple. Conecto lo que quiero medir al extremo positivo y negativo, a los bordes positivo y negativo mediante algún alambre, dependiendo de que si es, por ejemplo, muy fino, quizás tendré que usar estas pinzas cuando, por ejemplo, los capacitores están en un circuito y son muy pequeñitos, entonces tendré que usar algo en especial. Pero si están separados, como va a ser el caso en nuestra práctica, pues con alambres similares a los de un multímetro, entonces pueden
pueden ser utilizados. Y bueno, finalmente, que en realidad es de los primeros que tendríamos que utilizar, este no es un medidor en sí, más bien es una fuente de potencia o de poder, como suele decirse coloquialmente para estos equipos. Y lo que tenemos es una fuente digital en la cual tiene su botón de encendido. Aquí el borne negro es el negativo, el borne rojo es el positivo y el verde es tierra. En este caso es que está conectado a toda la carcasa, ¿verdad? Si nosotros queremos protegernos. Esta fuente es muy peculiar, como máximo nos puede dar 30 voltios y amperios en este caso solamente 3. Aquí a la derecha tenemos los controles de voltaje. Si nosotros podemos poner aquí el voltaje que deseamos. Uno, el que está más a la derecha, podemos mover el valor del voltaje digamos a pasos grandes, y el otro que está a la par de manera lenta. Igual ocurre con la corriente. Esto puede convertirse en una fuente de corriente, es decir, en el que nosotros podemos fijar cuál es la corriente máxima o los valores de corriente que estamos queriendo utilizar. Por ejemplo, si estos valores de corriente los ponen a 0, todos, entonces, aunque le den voltaje, no va a dar ninguna corriente, ¿verdad? Porque hay una limitación. Entonces, cuando está funcionando el control de voltaje, como tal, se enciende una luz aquí y de corriente acá. Y este anaranjado es el botón de encendido. Ok, entonces eso es lo básico. Lo conectamos también con cables o con puntas, ¿verdad? Y con ellas energizamos lo que querramos hacer, ¿verdad? El circuito al que querramos manejar, ¿verdad? O aplicarle un voltaje o una corriente. Ok, entonces estos son los equipos así en general. La verdad es que se aprende a usarlos ya teniéndolos enfrente, ¿verdad? Y aplicando las medidas de seguridad que hemos hablado. Entonces lo que les pido es que para nuestro caso pues lean los manuales, digo, por lo menos las partes simples de aplicar voltaje, porque en algunos casos como en el LCR puede ser bastante complejo dependiendo de la medición que nosotros querramos hacer, pero por lo menos que se lean la parte que se refiere a medir directamente capacitores, a medir directamente inductores, ¿verdad? Luego en la guía tienen qué es lo que deben hacer. Así que bueno, nos alegra que ya puedan venir al laboratorio, aún guardando las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y espero que todo les vaya bien. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, y también acuérdense que en cada grupo estará un instructor para orientarlos en caso de que sea necesario. Les ruego que vengan puntual porque precisamente por las medidas de bioseguridad se ha limitado el cupo de los estudiantes que puede estar a la vez en cada laboratorio, en cada aula de laboratorio. Entonces el tiempo que tenemos está justo en el que se han inscrito, ¿verdad? No se pueden pasar de eso, porque entre el laboratorio, entre un grupo y otro, perdón, tenemos un tiempo muy pequeño, ¿verdad? Para ver que se organicen y hacer la limpieza que corresponda. Muy bien, entonces suerte con esto. Hay que hacer el esfuerzo de leer los manuales y leer bien toda la guía antes de empezar a hacer las mediciones al venir acá. Entonces nos vemos en sus respectivos grupos.